No puedes repararla. La voz de Harold resonó con arrogancia mientras señalaba la pistola destrozada que descansaba sobre la mesa metálica. Ya lo intentaron 3 maestros armeros y todos fracasaron. El hombre que estaba frente a él, un técnico de aspecto cansado pero de mirada serena, no retrocedió. Su nombre era Elías Vargas, y sostenía con firmeza su antigua caja de herramientas, la misma que lo había acompañado durante 2 décadas de trabajo en lugares que la mayoría de los presentes jamás imaginarían. Solo necesito una oportunidad para examinarla, respondió Elías con calma, acariciando el metal abollado del maletín que llevaba bajo el brazo. Las risas no se hicieron esperar. Un par de contratistas militares, vestidos con trajes caros y sonrisas sobradas, movieron la cabeza como si presenciaran un chiste barato. Mírate, intervino Harold, elevando la voz lo suficiente para que todos lo escucharan. Un simple técnico electrónico queriendo jugar con prototipos militares. Esto es ridículo. Elías no respondió. Estaba acostumbrado a esas burlas. Los demás seguían carcajeándose, ignorando que el hombre al que menospreciaban había trabajado, muchos años atrás, en los mismos proyectos experimentales que ahora declaraban imposibles de restaurar. La conversación fue interrumpida por una mujer que acababa de entrar en la sala. La coronel retirada Laura Montclair, consultora militar para el Pentágono, era conocida por su carácter férreo y su inteligencia estratégica. Vestía un traje azul marino impecable y llevaba en la mirada la experiencia de décadas de servicio. Escuché lo que dijeron, dijo ella con voz serena, pero cargada de autoridad. Haré una apuesta delante de todos. Si alguien logra que esta pistola vuelva a disparar, me casaré con él. El silencio se apoderó del lugar durante un instante, seguido de un estallido de risas, exclamaciones y chismes apresurados. La mayoría pensó que se trataba de una broma. Harold abrió los ojos como platos. ¿Habla en serio, coronel? Totalmente en serio, afirmó Laura, con una calma que desarmaba cualquier duda. Tienen 30 días. Si el arma funciona, cumpliré mi palabra. Más de un teléfono se levantó para grabar el momento. Las redes sociales nunca dormían, y alguien ya estaba transmitiendo en vivo aquella escena insólita. Elías permaneció en silencio, pero por dentro comprendía la magnitud de la trampa. Esa pistola experimental, fabricada en 1943 como parte de un proyecto ultrasecreto, había sido declarada irreparable por 3 especialistas de renombre. Nadie esperaba que pudiera volver a la vida. Nadie, salvo él. La noche de la gala benéfica en Washington D.C. estaba cargada de lujo y protocolos. El gran salón brillaba con lámparas de cristal y mesas finamente decoradas. Oficiales veteranos con uniformes relucientes compartían espacio con empresarios, políticos y figuras del alto mando militar. El evento buscaba recaudar fondos para asociaciones de veteranos, pero como siempre, también era un campo de batalla de egos y discursos. En una esquina del salón, frente a una vitrina iluminada, Harold presumía ante un grupo de oyentes. Estas armas antiguas son basura de museo, declaraba con tono despectivo. La guerra moderna requiere mentes modernas, no recuerdos oxidados de nuestros abuelos. Algunos veteranos mayores intercambiaron miradas incómodas, pero ninguno respondió. Harold continuó su monólogo, encantado de escuchar su propia voz. He visto demasiados soldados frenar el progreso con sus métodos obsoletos. Entonces una voz femenina lo interrumpió desde atrás. Una perspectiva interesante, capitán. Harold se giró y se encontró con Laura Montclair, que observaba detenidamente la vitrina donde descansaba la pistola de 1943, un modelo experimental de la legendaria M1911. ¿Nos conocemos?, preguntó él, algo incómodo. Laura Montclair, consultora militar del Pentágono, se presentó con elegancia. El cambio en la postura de Harold fue inmediato. Las conexiones con el Pentágono significaban poder e influencia. Encantado, coronel. Yo solo digo que necesitamos nuevos enfoques en la defensa nacional. Laura señaló el arma dentro de la vitrina. ¿Y qué opina de esta pieza? Harold apenas miró el arma. Basura, dijo sin dudar. Irreparable. Fue un experimento fallido de los años 40. Nada más. La coronel sonrió con calma. Parece muy seguro de lo que dice. Es mi especialidad. Trabajo con contratistas en sistemas de armas de última generación. Laura lo observó fijamente. Entonces quizá le interese un reto. Los presentes se acercaron, intrigados. Los teléfonos móviles ya estaban grabando.
Si logra que esta pistola vuelva a disparar en 30 días, anunció con voz firme, me casaré con usted, capitán. El murmullo se transformó en carcajadas, silbidos y comentarios burlescos. Es ridículo, protestó Harold, con el rostro encendido. No más ridículo que su soberbia, replicó Laura, extendiendo la mano para sellar el trato. Trato hecho, y todos aquí son testigos. Harold, atrapado por su orgullo y por las cámaras que lo enfocaban, no tuvo más opción que aceptar. A la mañana siguiente, Harold descubrió que el vídeo se había vuelto viral. Titulares como Capitán acepta reto imposible por amor o la apuesta militar que sacude Washington circulaban en todos los foros. Su teléfono no dejaba de sonar. Sus superiores lo presionaban, los contratistas de defensa lo llamaban incrédulos, y en redes sociales una cuenta regresiva ya marcaba los días que le quedaban para cumplir la apuesta. Angustiado, Harold se presentó en el museo para examinar el arma de cerca. El conservador, un anciano llamado don Ernesto, lo recibió con una mezcla de respeto y advertencia. Esto es un verdadero rompecabezas, explicó mientras lo conducía a la vitrina. La señora Montclair la trajo aquí hace 2 años, después de que un intento de restauración saliera terriblemente mal. Harold frunció el ceño. ¿Qué ocurrió? Contrató a un experto que decía poder arreglar cualquier cosa. Lo único que hizo fue empeorarla. El capitán observó el arma con detalle y sintió un vacío en el estómago. El metal estaba retorcido, faltaban piezas, los resortes no existían y el mecanismo de disparo había sido destruido por completo. 3 especialistas lo intentaron, continuó el conservador. Todos dijeron lo mismo, imposible de reparar. Harold tragó saliva. No había salida fácil. La apuesta estaba hecha y medio país lo observaba. A 60 kilómetros de Washington, en un pequeño taller de reparaciones con un cartel deslucido que decía Electrónica Vargas, lo arreglamos todo, Elías trabajaba hasta altas horas de la noche. Su vida había cambiado demasiado en pocos años. Donde antes construía prototipos militares experimentales, ahora reemplazaba pantallas de portátiles y reparaba radios viejas por unos pocos dólares. Su hijo Jesús, de apenas 12 años, hacía la tarea en una mesa pequeña junto a la pared, rodeado de libros y cuadernos. Papá, terminé el informe de matemáticas, anunció con orgullo. Elías levantó la vista y sonrió cansado. Buen trabajo, campeón. ¿Qué sigue? Un informe de historia sobre ingeniería militar. ¿Me ayudas? Elías dudó. La tecnología militar siempre despertaba interés en Jesús, pero para él era un terreno lleno de recuerdos dolorosos. Quizá mañana, hijo. Hoy debo terminar esto. Jesús asintió en silencio y volvió a concentrarse en sus libros. No era un niño que se quejara, pero en el fondo deseaba escuchar historias de guerra, como las que otros padres contaban con orgullo. Su padre, sin embargo, cargaba cicatrices invisibles. Elías había sido sargento, especializado en armas experimentales. Conocía esos proyectos como pocos, pero 5 años atrás alguien lo incriminó falsamente en un caso de contrabando. Aunque fue declarado inocente, su nombre quedó manchado, y ningún contratista quiso volver a trabajar con él. Ahora sobrevivía reparando aparatos averiados y acumulando facturas impagadas. Las cuentas nunca cerraban, y el sueño de Jesús de ingresar en una academia militar parecía cada vez más lejano. Cerca de la medianoche, sonó el teléfono de la tienda. Electrónica Vargas, contestó Elías con desgano. Una voz firme respondió. ¿Elías Vargas? Me recomendaron su nombre. Soy Harold Spencer, capitán del ejército. Tengo un trabajo que requiere sus habilidades específicas. Elías apretó el auricular. ¿Qué tipo de trabajo? Restauración. Un arma experimental de la década de 1940. Puedo pagarle $25,000. Elías casi dejó caer el teléfono. Esa suma podía resolver todos sus problemas. ¿Dónde y cuándo? Preguntó finalmente, mirando de reojo a Jesús, que seguía escribiendo en silencio. Elías colgó el teléfono con las manos temblorosas. Hacía mucho tiempo que no recibía una oferta seria, y nunca por una suma tan grande. Durante varios minutos se quedó mirando la mesa de trabajo, donde reposaban piezas oxidadas de radios y pequeños circuitos a medio soldar. Jesús lo observaba en silencio, percibiendo que algo extraordinario acababa de ocurrir. ¿Quién era, papá? Preguntó con cautela. Un capitán del ejército, respondió Elías, aún procesando la llamada. Dice que necesita mi ayuda para reparar un arma experimental.
Los ojos de Jesús se iluminaron. ¿Un arma de verdad? ¿Militar? Sí, pero no es lo que imaginas, respondió Elías, evitando alimentar demasiado la curiosidad. Es un modelo muy antiguo, casi una reliquia. Jesús apoyó el lápiz y se inclinó hacia adelante. ¿Vas a aceptar? Elías suspiró. No era una decisión sencilla. El pasado lo perseguía y sabía que trabajar de nuevo con armamento experimental significaba volver a un mundo del que había sido expulsado injustamente. Pero también estaba la deuda del alquiler, la matrícula escolar de Jesús, la nevera vacía. Necesito pensarlo, dijo finalmente, aunque en su interior ya sabía la respuesta. Al día siguiente, Harold esperaba en un café discreto del centro de Washington. Vestía un traje caro, pero su rostro mostraba signos de ansiedad. Elías llegó puntual, con su maletín desgastado bajo el brazo. Vargas, lo saludó el capitán, estrechándole la mano con energía forzada. Gracias por venir. Hablemos claro, dijo Elías, tomando asiento frente a él. ¿De qué arma se trata exactamente? Harold deslizó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotografías detalladas de la pistola experimental de 1943. Elías reconoció de inmediato la silueta, una variante de la M1911, diseñada como prototipo para un proyecto secreto de la Segunda Guerra Mundial. Imposible, murmuró mientras examinaba las imágenes. Solo fabricaron 3 unidades, y 2 desaparecieron en combate. Exacto, replicó Harold con impaciencia. Esta es la única que sobrevivió. Necesito que la restaure. Elías lo miró fijamente. ¿Por qué? El capitán dudó un instante antes de responder. Digamos que, hice una apuesta pública. Si logro que vuelva a disparar, me caso con una mujer muy influyente. Elías arqueó las cejas. ¿Una apuesta matrimonial? ¿Ese es todo su motivo? No es solo eso, se defendió Harold, aunque evitó profundizar. Es una cuestión de orgullo y reputación. Elías cerró la carpeta y la deslizó de vuelta. No reparo juguetes para egos inflados. Harold contuvo la ira y se inclinó hacia él. Le pagaré $25.000. Elías permaneció en silencio. La cifra seguía siendo tentadora, pero lo que más le preocupaba era el trasfondo. Aquella pistola no era un simple artefacto histórico, era el resultado de experimentos militares que en su momento habían costado vidas humanas. Necesito verla en persona antes de dar una respuesta definitiva, dijo finalmente. Harold sonrió aliviado. Perfecto. Mañana mismo en el museo. El Museo Militar de Washington solía ser un lugar tranquilo, pero esa mañana había un aire extraño en los pasillos. Periodistas merodeaban cerca de la entrada, intentando obtener declaraciones sobre la famosa apuesta que ya recorría los titulares nacionales. En la sala de exhibición, el conservador Ernesto abrió la vitrina con sumo cuidado y permitió que Elías se acercara al arma. El técnico se colocó unos guantes de algodón y tomó la pistola con delicadeza, como si sostuviera un pedazo de historia. La examinó durante varios minutos, en completo silencio. Sus dedos recorrían cada grieta, cada tornillo maltratado, cada rastro de corrosión. Finalmente habló. La estructura está destrozada. Le faltan piezas claves, martillo, percutor, resorte principal. El mecanismo de disparo fue desmantelado y mal reparado en intentos anteriores. Harold cruzó los brazos, tratando de mantener la calma. Pero, ¿puede hacerlo? Elías alzó la vista. Será extremadamente difícil. Quizá imposible. Imposible no es una opción, insistió Harold, apretando la mandíbula. Dígame cuánto tiempo necesita. 30 días, respondió Elías, devolviendo el arma al conservador. Pero necesitaré acceso total, herramientas específicas y un taller adecuado. Lo tendrá, aseguró Harold, aunque en realidad no sabía de dónde sacaría todo aquello. Solo, haga que funcione. De regreso en su taller, Elías pasó horas revisando antiguos manuales y bocetos que había guardado de su época militar. Aquellos documentos amarillentos contenían esquemas de armas experimentales que jamás llegaron a producirse en masa. Jesús lo observaba desde su rincón, fascinado por la concentración de su padre. ¿Es el trabajo del que hablaste?, preguntó, acercándose con timidez. Elías asintió sin apartar la vista de los papeles. Es un desafío enorme, hijo. Quizá el más grande de mi vida. Jesús sonrió con entusiasmo. Entonces sé que lo lograrás. Las palabras del niño lo golpearon con fuerza. No era solo un trabajo,
era la oportunidad de demostrar que aún era el hombre que una vez diseñó armas que nadie más comprendía. Mientras tanto, Harold enfrentaba un infierno mediático. Cada canal de noticias transmitía reportajes sobre la apuesta. Algunos lo ridiculizaban, otros lo presentaban como un héroe romántico. La presión aumentaba, y con ella su nerviosismo. En privado, comenzó a sentir miedo. Si Elías fracasaba, su reputación quedaría destruida. Si triunfaba, tendría que casarse con Laura Montclair, una mujer que no amaba, pero cuyo poder político podía catapultarlo a la cima o arrastrarlo al fondo. Los días comenzaron a correr como arena en un reloj. En el pequeño taller, Elías desmontaba y analizaba cada pieza de la pistola. Mandó fabricar réplicas de componentes en un torno antiguo que aún conservaba, modificó resortes de radios viejos para adaptarlos al mecanismo, y reconstruyó el martillo con una pieza de acero que había guardado durante años. Jesús, convertido en su asistente, limpiaba las herramientas, organizaba piezas y tomaba notas en un cuaderno. «Papá», dijo una noche, mientras ajustaban un tornillo, «¿por qué dices que esta pistola es tan importante?». Elías se detuvo, respiró hondo y respondió: «Porque representa una época en la que el hombre intentaba superar los límites de la ingeniería sin pensar en las consecuencias. Esta arma nunca debió existir, y sin embargo, aquí está, esperando volver a la vida». Jesús guardó silencio, impresionado por la seriedad de las palabras. A la mitad del plazo, Elías logró ensamblar una versión funcional del arma. No disparaba todavía, pero el mecanismo básico ya respondía. Era un avance enorme, aunque insuficiente. Una noche, mientras probaba el sistema de percusión, la pieza improvisada se rompió en sus manos. El estallido metálico resonó como una sentencia. «No puede ser», exclamó, golpeando la mesa con frustración. Jesús lo observó con miedo. «¿Estás bien, papá?». Elías se dejó caer en la silla, agotado. «Estoy al límite, hijo. Tal vez no pueda hacerlo». Jesús se acercó, apoyó una mano en su hombro y susurró: «Siempre me dijiste que no hay imposibles, solo soluciones difíciles». Elías cerró los ojos. El niño tenía razón. No podía rendirse. No esta vez. A pocos kilómetros, Laura Montclair seguía el progreso en silencio. Aunque no lo admitía públicamente, estaba intrigada por aquel técnico desconocido que había aceptado el reto. Había investigado su pasado y descubrió la verdad: un hombre injustamente acusado, apartado del ejército pese a su talento. Sonrió para sí misma. Tal vez la apuesta no había sido un simple impulso. Tal vez, en el fondo, esperaba que alguien como Elías apareciera para poner a prueba a todos. El amanecer llegaba lentamente sobre el taller de Elías, filtrándose a través de las cortinas desgastadas. El hombre no había dormido en toda la noche. Frente a él, la pistola experimental yacía desarmada en más de 50 piezas distintas. Cada una estaba colocada con precisión milimétrica sobre un paño de terciopelo, como si fueran fragmentos de un rompecabezas imposible. Jesús despertó en la pequeña habitación contigua y lo encontró aún despierto. «Papá, ¿estuviste trabajando toda la noche otra vez?», preguntó con voz adormilada. «Sí», respondió Elías, frotándose los ojos cansados. «Pero avancé bastante». El niño se acercó a la mesa y observó el conjunto. Aunque no entendía del todo la mecánica, reconocía en el rostro de su padre una mezcla de agotamiento y determinación. «¿Cuánto falta?», preguntó. «Mucho», admitió Elías. «Pero si logramos resolver el sistema de percusión, estaremos más cerca». Jesús sonrió, como si aquel logramos lo incluyera oficialmente en la misión. Ese mismo día, Harold se presentó en el taller con expresión sombría. Vestía de civil, pero su actitud arrogante lo precedía como un uniforme invisible. «Vargas, necesito un informe de progreso», exigió apenas cruzó la puerta. Elías, que soldaba un resorte adaptado, levantó la vista sin inmutarse. «El trabajo avanza. No hay milagros, capitán». «No quiero excusas», replicó Harold. «Solo resultados». «¿Dispara ya?». Elías soltó una carcajada amarga. ¿Cree que un arma destruida por décadas de abandono y 3 intentos fallidos de restauración volverá a la vida en una semana? Esto requiere tiempo. Harold se acercó amenazante. «Recuerde que me juego mi reputación. Si usted fracasa, yo también». Elías lo miró fijamente, con voz firme pero tranquila. «Yo no apuesto mi reputación, capitán. Yo apuesto mi vida y la de mi hijo. No vuelva a presionarme como si fuéramos iguales».
El silencio se hizo espeso. Harold apretó los dientes, pero no respondió. Se dio media vuelta y salió del taller, furioso. Jesús, que había observado la escena desde la mesa, preguntó en voz baja. ¿Por qué aceptaste ayudarlo, papá, si es tan desagradable? Elías respiró hondo antes de contestar. Porque a veces la vida nos pone en situaciones que no elegimos. Y porque necesitamos el dinero. Jesús bajó la mirada, comprendiendo la crudeza de esas palabras. En paralelo, Laura Mantler observaba la tormenta mediática con una serenidad que desconcertaba a todos. Mientras periodistas y analistas debatían si cumpliría su promesa en caso de que el arma funcionara, ella mantenía silencio. Solo sus allegados más cercanos sabían que estaba siguiendo cada detalle del proceso. En una reunión privada con viejos compañeros de armas, alguien le preguntó directamente: ¿qué busca realmente con esta apuesta, Laura? Ella se limitó a responder con un enigmático: la verdad. Pasaron los días, y Elías se sumergió en un mundo de metales, planos y cálculos. Había logrado reconstruir el martillo y el percutor con piezas diseñadas desde cero, usando acero endurecido que un viejo conocido le vendió en secreto. Jesús lo ayudaba a medir tolerancias, sostener lámparas y tomar notas. Poco a poco, el niño se convertía en su aprendiz. Una tarde, mientras ajustaban el mecanismo del gatillo, Jesús preguntó: «Papá, ¿qué pasará si lo logras?». Elías guardó silencio unos segundos. «Entonces demostraré que aún soy digno de mi oficio». «¿Y si no?», insistió el niño. Elías lo miró a los ojos. «Entonces aprenderemos juntos que no todos los retos se ganan. Pero que vale la pena intentarlos». Jesús asintió con seriedad. El plazo se reducía a la mitad cuando ocurrió algo inesperado. Un automóvil negro se estacionó frente al taller. 2 hombres de traje descendieron y tocaron la puerta. «¿Elías Vargas?», preguntó uno de ellos con voz autoritaria. «Soy yo», respondió, desconfiado. «La señora Mantler desea hablar con usted». Jesús se sobresaltó. ¿La misma mujer de la apuesta? Elías aceptó la invitación con cautela. Los hombres lo condujeron a un despacho elegante en un edificio del centro de la ciudad. Allí, Laura lo esperaba con una taza de café en la mano. «Así que usted es el técnico que intenta lo imposible», dijo con tono cordial. «Intentar es la palabra correcta», respondió Elías, sin mostrarse impresionado. Laura lo estudió con detenimiento. Había en él una serenidad distinta, una firmeza que contrastaba con la arrogancia de Harold. «He investigado su pasado», admitió ella. «Sé que fue acusado injustamente. Sé que perdió todo por culpa de intereses ajenos». Elías apretó los labios. «No necesito lástima». «No es lástima», replicó Laura con firmeza. «Es respeto. Por eso quiero que sepa algo, no me interesa casarme con Harold, ni con nadie que gane un reto con trampas. Mi apuesta fue un acto de provocación. Quería ver quién se atrevía a intentar lo que todos declararon imposible». Elías la observó en silencio. No sabía si confiar en ella, pero había honestidad en su voz. «Entonces, ¿qué espera de mí?», preguntó finalmente. Laura sonrió con calma. «Que haga lo que mejor sabe hacer. Y que no se deje manipular por hombres como Harold». De vuelta en el taller, Elías relató lo ocurrido a Jesús, aunque omitió algunos detalles. El niño lo escuchó con atención y luego dijo: «Parece que ella confía más en ti que en el capitán». «Quizá», admitió Elías. «Pero no debemos distraernos. El tiempo se acaba». Las últimas 2 semanas fueron un torbellino de trabajo. Elías consiguió que el sistema de disparo funcionara en seco, es decir, sin munición real. El gatillo respondía, el martillo golpeaba el percutor y el mecanismo parecía estable. Pero aún quedaba lo más difícil: lograr que disparara de verdad sin estallar en las manos del tirador. Para eso, necesitaba munición especial. La pistola no estaba diseñada para cartuchos convencionales. Tenía un calibre experimental, usado solo en 1943. Encontrarlos era casi imposible. Elías recorrió viejas bodegas militares, contactó a antiguos camaradas y rebuscó en depósitos olvidados. Finalmente, tras varios días de búsqueda, un veterano le entregó una caja polvorienta con 20 cartuchos originales. «Cuídelos», advirtió el anciano. «Son los últimos que existen». Elías los sostuvo con reverencia. Aquellas balas no eran simples proyectiles, eran la llave para comprobar si su esfuerzo había valido la pena. El día de la primera prueba, Jesús estaba tan nervioso como su padre.
Se encontraban en un campo de tiro improvisado en las afueras de la ciudad. Elías colocó un solo cartucho en el cargador y respiró hondo. Si algo sale mal, mantente detrás de mí, ordenó a Jesús. El niño asintió, con los ojos muy abiertos. Elías apuntó a una diana improvisada a 20 metros, apretó el gatillo. Clic. Nada. El corazón se le hundió en el pecho. Retiró el cargador, revisó el percutor, y descubrió que el golpe había sido demasiado débil para detonar la cápsula. Jesús lo miró con preocupación. ¿Está roto? No, respondió Elías, tratando de contener la frustración. Solo necesita más fuerza en el resorte principal. De vuelta en el taller, reforzó el sistema usando un acero más resistente. Ajustó, probó y volvió a ajustar. 3 días después, intentaron otra vez. Esta vez, cuando apretó el gatillo, un estruendo sacudió el aire. La bala salió disparada y atravesó limpiamente la diana. Jesús saltó de emoción. ¿Funcionó, papá? ¿Funcionó? Elías sonrió por primera vez en semanas. Sí, había funcionado, pero sabía que quedaba mucho por hacer antes de declarar la victoria. Mientras tanto, Harold recibía informes fragmentados y se volvía cada vez más paranoico. ¿Y si ese don nadie realmente lo logra?, preguntaba a sus contactos. No puedo permitir que me arrebate la gloria. Sus palabras revelaban lo que más temía, no perder a Laura, sino quedar en ridículo ante el país entero. Lo que Harold aún no sabía era que alguien dentro de su propio círculo empezaba a dudar de él, y pronto podría traicionarlo. El disparo exitoso no solo resonó en el campo de pruebas, también en el corazón de Elías. Durante unos segundos, se quedó inmóvil, observando cómo el humo se disipaba lentamente frente a sus ojos. Había logrado lo que parecía imposible, revivir un arma olvidada por la historia. Jesús corría alrededor de la diana improvisada, señalando el agujero en el centro. «Le diste justo en el medio», exclamó con la alegría desbordada de un niño. Elías sonrió, pero su mente ya analizaba los riesgos. Había disparado una sola bala, y aún quedaban 19. Necesitaba comprobar la consistencia, la seguridad, la estabilidad del mecanismo. Una sola prueba exitosa no significaba que el arma estuviera lista para la exhibición pública que todos esperaban. Los días siguientes estuvieron llenos de pruebas. En cada disparo, Elías tomaba notas detalladas: retroceso, desgaste de piezas, precisión, residuos de pólvora. Ajustaba los resortes, reforzaba los pernos, calibraba el gatillo. Jesús llevaba un cuaderno donde anotaba cada resultado con letra infantil, como si registrara un experimento escolar. Prueba 5, impacto desviado a la izquierda, leía en voz alta. Observación, posible desgaste del cañón. Elías asentía, corrigiendo sobre la marcha. Poco a poco, la pistola dejaba de ser un objeto roto para convertirse en un arma funcional, aunque seguía siendo inestable. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, Harold se retorcía de frustración. Un informante le había confirmado lo que más temía: Elías había conseguido disparar con éxito. «Ese maldito mecánico va a dejarme como un imbécil», rugió en su despacho, golpeando la mesa con el puño. Su asistente, un joven teniente que lo acompañaba siempre, trató de calmarlo. «Señor, aún tiene la ventaja de la opinión pública. Nadie cree que ese hombre pueda llegar hasta el final». «¿Pero llegará?», respondió Harold con rabia. «Y si lo hace, yo perderé todo». Entonces, el capitán tomó una decisión oscura. «Encuentra la manera de detenerlo. Sabotaje, amenazas, lo que sea. No me importa». El teniente dudó, pero al ver la furia en los ojos de su superior, comprendió que no tenía opción. Una noche, Elías y Jesús trabajaban hasta tarde en el taller. Afuera llovía con fuerza. De pronto, un ruido metálico en la puerta los sobresaltó. «¿Escuchaste eso?», preguntó Jesús, con el corazón acelerado. Elías apagó la lámpara y tomó una linterna. Avanzó con cautela hacia la entrada y, al abrir la puerta, encontró el candado roto y marcas extrañas en el marco. Alguien había intentado forzar la cerradura. Jesús lo miró con ojos aterrados. ¿Quién querría entrar? Elías lo sabía perfectamente. No era un ladrón común, alguien quería robar la pistola o destruir su trabajo. Esa noche no durmió. Colocó la pistola bajo llave en una caja metálica y se sentó en una silla frente a la puerta, con una vieja escopeta en las rodillas. Los intentos de sabotaje no se detuvieron.
2 días después, al encender el torno, descubrió que los cables habían sido cortados. Y una semana más tarde, recibió un sobre anónimo con una sola palabra escrita: abandona. Jesús se asustaba cada vez más, pero Elías intentaba mantener la calma frente a él. Son solo cobardes, hijo, decía con firmeza. Si tratan de asustarnos, es porque saben que vamos ganando. En medio de la tensión, Laura Montclair decidió visitar el taller personalmente. Llegó sin escolta, vestida de manera sencilla, para no llamar la atención. Jesús se quedó boquiabierto al verla cruzar la puerta. ¿Usted es la señora de la apuesta?, preguntó con inocencia. Laura sonrió. Soy Laura, nada más. Y supongo que tú debes de ser Jesús, el ayudante de tu padre. Elías frunció el ceño, desconfiado. ¿Qué hace aquí? Quería ver con mis propios ojos lo que está logrando, respondió ella con serenidad. Y quería advertirle, Harold no se quedará quieto. Es un hombre peligroso cuando siente que lo humillan. Elías apretó los labios. Ya lo sé. Pero no pienso rendirme. Laura lo observó con una mezcla de admiración y preocupación. Entonces tenga cuidado. No se trata solo de un arma. Se trata de orgullo, poder, y de vidas que podrían perderse. La noticia del progreso de Elías comenzó a filtrarse a la prensa. Un periódico publicó un artículo titulado El fantasma de 1943, un técnico desconocido resucita un arma imposible. De pronto, el taller se llenó de periodistas que acampaban afuera para obtener una declaración. Elías, que detestaba las cámaras, tuvo que salir varias veces para pedirles que se marcharan. Jesús, sin embargo, veía en todo aquello un aire de aventura. Papá, somos famosos, decía con una sonrisa. Pero Elías lo corregía con dureza. No somos famosos, hijo. Estamos en peligro. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Harold apareció de improviso en el taller, con la excusa de verificar los avances. Llevaba una sonrisa forzada, pero sus ojos brillaban de hostilidad. Así que realmente funciona, dijo al observar el arma sobre la mesa. Increíble. Elías lo miró con frialdad. Aún no está lista. Harold se acercó demasiado, inclinándose hacia el arma. Más le vale que esté lista el día señalado. Porque si no, todo caerá sobre usted. Jesús se interpuso instintivamente entre ellos, con el rostro enrojecido de rabia. No lo amenace. Elías lo tomó del hombro y lo apartó suavemente. Ya escuchó a mi hijo, capitán. No vuelva a este taller sin invitación. Harold salió furioso, pero dejó tras de sí una sombra de amenaza. En los días siguientes, Elías decidió acelerar el proceso. No podía confiar en que el arma estuviera segura en su taller. Comenzó a trabajar de noche en un sótano secreto que le prestó un viejo amigo. Allí, lejos de miradas indiscretas, continuó perfeccionando cada detalle. Jesús lo acompañaba, aunque las horas eran duras. Entre ellos crecía un lazo aún más fuerte, no solo de padre e hijo, sino de compañeros en una misión casi imposible. Finalmente, el plazo se acercaba a su fin. La exhibición estaba programada para el sábado siguiente en el Museo Militar, con presencia de prensa, autoridades y, por supuesto, Laura Montclair. Elías repasó una última vez cada pieza, cada resorte, cada tornillo. La pistola estaba lista. Había disparado 20 veces sin fallos graves. Era funcional, aunque aún peligrosa por su diseño experimental. Esa noche, Jesús lo abrazó con fuerza. Estoy orgulloso de ti, papá. Elías, con lágrimas contenidas, respondió. Yo también estoy orgulloso de ti, hijo. No habría llegado hasta aquí sin tu ayuda. En el otro extremo de la ciudad, Harold planeaba su jugada final. Había sobornado a un guardia del museo y preparado un plan para sabotear el arma justo antes de la demostración. Si esa pistola falla en público, nadie culpará a Vargas. Me culparán a mí, murmuraba frente a un espejo, ajustando su corbata. Pero si hago que falle de forma espectacular, yo seré la víctima, y él el culpable. Su rostro reflejaba la desesperación de un hombre acorralado. Lo que no imaginaba era que alguien estaba siguiendo cada uno de sus movimientos, y que su traición pronto saldría a la luz. El amanecer del sábado llegó con un aire espeso, como si la ciudad entera contuviera la respiración. Washington hervía de periodistas, cámaras y curiosos que aguardaban la demostración más insólita de la década, el disparo de la pistola experimental de 1943.
En el taller improvisado del sótano, Elías se vistió con una chaqueta sencilla y guardó el arma en un estuche metálico acolchado. Sus manos temblaban, no de miedo a la mecánica, sino del peso de lo que estaba en juego. Jesús, con un cuaderno bajo el brazo, lo miraba con una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Papá, pase lo que pase hoy, ya ganaste», dijo en voz baja. Elías le sonrió, acariciándole el cabello. «Lo que gane o pierda no importa. Lo que importa es que estés conmigo». El museo militar estaba rodeado de barricadas para contener a la multitud. Al entrar, Elías notó la tensión en el aire, cámaras en cada esquina, flashes, micrófonos extendidos. El ruido era ensordecedor. Harold apareció impecablemente vestido, saludando a los reporteros como si fuera una estrella de cine. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos ardían con ansiedad. «Vargas», lo llamó en tono teatral, estrechando su mano con fuerza excesiva. «Hoy haremos historia». «Eso espero», respondió Elías, sin devolverle la sonrisa. Laura Montclair, por su parte, llegó con elegancia discreta. Saludó a las autoridades y luego se acercó a Elías con una mirada tranquila. «Confío en usted», le susurró. Esas 3 palabras bastaron para darle a Elías la calma que necesitaba. La exhibición comenzó en el auditorio principal del museo. Un escenario había sido montado con una mesa larga, micrófonos y, en el centro, una vitrina de cristal donde reposaría la pistola. Detrás, una pantalla gigante transmitía imágenes en directo para todo el país. Un presentador oficial tomó el micrófono. «Señoras y señores, estamos aquí para presenciar un momento único, la resurrección de un arma experimental que durante 80 años se consideró inservible». El público aplaudió, expectante. Elías fue llamado al escenario. Caminó con paso firme, llevando el estuche metálico. Con manos cuidadosas, colocó la pistola dentro de la vitrina. Un murmullo recorrió la sala. Jesús, sentado en primera fila, observaba con los ojos brillantes. Lo que nadie veía era que, horas antes, Harold había ejecutado su plan. El guardia sobornado había abierto la vitrina mientras Elías y Jesús aún no llegaban. Con guantes, Harold había manipulado el arma, debilitando el resorte del martillo y colocando un pequeño fragmento metálico en el mecanismo del gatillo. Su objetivo era simple: provocar un fallo espectacular en público, dejando a Elías como un incompetente. Sin embargo, no se dio cuenta de que otra persona lo observaba, Laura Montclair. Había seguido cada paso con discreción y sabía que algo oscuro estaba en marcha. El momento decisivo llegó. El presentador anunció: «El técnico Elías Vargas procederá a la demostración de disparo». Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Elías retiró la pistola de la vitrina y colocó un solo cartucho en el cargador. Respiró hondo, apuntó hacia un bloque blindado preparado para la prueba y apretó el gatillo. Clic. Nada. El murmullo del público fue inmediato. Las cámaras se enfocaron en el rostro de Harold, que fingía sorpresa. Jesús, en primera fila, sintió un nudo en el estómago. Elías mantuvo la calma. Retiró el cargador, revisó el percutor, y entonces notó algo extraño. Una pequeña viruta metálica atoraba el mecanismo. Sus ojos se endurecieron. Sabía que él no había dejado nada allí. Con manos firmes, extrajo el fragmento y volvió a cargar el arma. Esta vez, al apretar el gatillo, un estruendo sacudió el auditorio. La bala impactó contra el bloque blindado con fuerza limpia y precisa. El público estalló en aplausos. Jesús gritaba de emoción. «Lo lograste, papá. Lo lograste». Pero Elías no celebraba. Sus ojos buscaban en la multitud. Y los encontró, Harold, pálido, con el ceño fruncido, incapaz de ocultar la ira. Antes de que el presentador pudiera continuar, Laura Montclair se levantó y pidió la palabra. «Señoras y señores», dijo con voz clara que resonó en todo el auditorio, «hay algo que deben saber». El murmullo cesó. Laura caminó hacia el escenario, elegante y firme. «El señor Harold intentó sabotear esta demostración. Lo vi con mis propios ojos alterar el arma esta mañana». El público contuvo la respiración. Las cámaras giraron hacia Harold, que tartamudeó. «Mentira. Es un complot». Laura alzó un pequeño dispositivo, un teléfono que contenía un vídeo. En la pantalla gigante, apareció la grabación nítida de Harold manipulando la pistola en secreto. El silencio se transformó en un estallido de indignación. Periodistas gritaban preguntas, los flashes se multiplicaban.
Harold intentó huir del auditorio, pero fue detenido por agentes de seguridad en medio de la multitud. Elías, aún con la pistola en la mano, se volvió hacia Laura. ¿Por qué lo hizo?, preguntó en voz baja, desconcertado. Ella respondió con calma. Porque la verdad debía salir a la luz. Y porque usted merece el reconocimiento, no los oportunistas. Jesús abrazó a su padre con fuerza, mientras la multitud seguía vitoreando. La noticia se propagó como fuego. Los titulares del día siguiente eran claros. Elías Vargas resucita un arma imposible y desenmascara al capitán Harold. De la caída al honor, el técnico olvidado reivindica su nombre. La apuesta de Laura Montclair expone corrupción en el ejército. El país entero hablaba del suceso. Para muchos, Elías pasó de ser un desconocido a un héroe. Esa noche, de regreso en el taller, Elías colocó la pistola en el estuche y lo cerró con llave. Jesús lo observaba, todavía emocionado. ¿Y ahora qué pasará con el arma, papá? Elías suspiró. No lo sé. Pero espero que nunca vuelva a ser usada como fue concebida. Es parte de la historia, no del futuro. Jesús asintió, comprendiendo que la verdadera victoria no era la pistola en sí, sino lo que había demostrado su padre: perseverancia, integridad, verdad. En paralelo, Laura Montclair concedió una entrevista exclusiva. Cuando le preguntaron por qué había hecho la apuesta, respondió: quería demostrar que el poder y el honor no se compran con apuestas ni reputaciones vacías. A veces, la verdad surge de donde menos se espera. Cuando le preguntaron por Elías, simplemente sonrió y dijo: él es la prueba de que el valor no necesita uniformes ni títulos. En prisión preventiva, Harold rugía como un animal enjaulado. Sabía que su carrera había terminado. El hombre que creyó poder manipularlo todo había caído por su propia soberbia. Días después, Elías recibió una carta oficial del ejército. En ella, se le ofrecía una disculpa formal por las acusaciones pasadas y se le invitaba a colaborar nuevamente como asesor técnico en proyectos de investigación. Elías leyó la carta en silencio y luego la dobló cuidadosamente. Jesús lo miró expectante. ¿Vas a aceptar? Elías sonrió. Quizá. Pero esta vez será en mis términos. Esa noche, padre e hijo cenaron juntos en paz por primera vez en meses. La tormenta había pasado, aunque las huellas de la batalla seguirían marcando sus vidas. Elías sabía que no había terminado. Había abierto una puerta peligrosa al resucitar un arma olvidada, y el mundo no tardaría en tocar a su puerta otra vez. Pero por ahora, mientras veía a Jesús reír con la inocencia intacta, decidió que el mañana podía esperar. El amanecer era tranquilo, pero en el taller de Elías reinaba un silencio extraño. El estuche metálico que contenía la pistola descansaba sobre la mesa, cerrado con doble candado. Desde la demostración en el museo, aquel objeto se había transformado en mucho más que un arma antigua. Ahora era símbolo de poder, de verdad y también de peligro. Jesús entró con un vaso de leche en la mano y se quedó mirando el estuche. «Papá, ¿qué vamos a hacer con ella?». Elías suspiró. «No lo sé, hijo. El ejército quiere recuperarla, los coleccionistas pagarían fortunas, y los políticos ya hablan de usarla como pieza de propaganda». Jesús frunció el ceño. «Pero para nosotros no es nada de eso. Es solo lo que nos devolvió la esperanza». Elías lo miró con ternura. El niño entendía más de lo que aparentaba. Los días siguientes estuvieron cargados de visitas y propuestas. Funcionarios del Pentágono, representantes de museos, incluso emisarios privados con maletines de dinero. Todos querían la pistola. Uno de los más insistentes fue un empresario extranjero que llegó en un coche blindado. Sobre la mesa, puso un cheque en blanco. «Escriba la cifra que quiera», dijo con una sonrisa fría. «Esa arma no tiene precio». Elías cerró el cheque sin mirarlo. «Tiene razón. No lo tiene. Y tampoco está en venta». El empresario lo miró con desprecio y se marchó. Pero Elías sabía que aquel rechazo podía traer consecuencias. Laura Montclair lo visitó una tarde, vestida con sobriedad, sin cámaras ni asistentes. «¿Aún la conserva?», preguntó, señalando el estuche. «Sí. Pero cada día que pasa me pregunto si fue un error devolverla a la vida». Laura asintió, comprendiendo su dilema. «Quizá el verdadero valor no está en el arma, sino en lo que simboliza. Usted expuso la corrupción de Harold y demostró que la verdad puede más que la ambición. Eso ya es suficiente». Elías se quedó pensando. Entonces, ¿qué debería hacer? Laura lo miró con firmeza.
Asegúrese de que nadie pueda usarla para fines equivocados. Ni siquiera el ejército. Esa noche, mientras Jesús dormía, Elías se quedó despierto frente al estuche. Recordaba cada paso de la restauración, las piezas corroídas, las noches sin dormir, la primera bala disparada. Había logrado lo imposible, pero ahora cargaba con una responsabilidad que lo atormentaba. Finalmente, tomó una decisión. Al día siguiente, llevó a Jesús en un viaje inesperado. Condujeron hasta un paraje aislado en las montañas, donde un viejo amigo suyo, un herrero retirado, aún mantenía un taller de fundición. Jesús lo miraba con curiosidad. ¿Qué hacemos aquí, papá? Elías colocó el estuche sobre el yunque y lo abrió lentamente. La pistola brilló bajo la luz tenue del lugar. Vamos a terminar lo que empezamos, dijo con voz grave. Jesús lo entendió al instante. ¿Vas a destruirla? Elías asintió. Esta arma nunca debió existir. La historia puede recordarla, pero nadie debería tener el poder de usarla otra vez. Con la ayuda del herrero, calentaron la fragua hasta que las llamas rugieron. Elías sostuvo la pistola por última vez, y durante unos segundos dudó. Era el trabajo más difícil y perfecto de su vida, y destruirlo le dolía como arrancarse una parte del alma. Jesús tomó su mano. Papá, lo importante no es el arma. Lo importante eres tú. Elías respiró hondo y colocó la pistola en el fuego. El metal comenzó a enrojecerse, a deformarse, hasta que finalmente se convirtió en una masa incandescente. Jesús observaba con los ojos brillosos, como si presenciara el fin de un capítulo. Cuando todo terminó, Elías recogió el metal fundido y lo vertió en un molde sencillo en forma de barra. ¿Qué harás con eso?, preguntó Jesús. Elías sonrió. Tal vez una herramienta. Algo que sirva para construir, no para destruir. La noticia de la destrucción nunca se filtró. Para el mundo, la pistola aún existía, guardada en manos de Elías. Nadie sospechó la verdad, excepto Laura Montclair, a quien él se lo confesó en privado. Hizo lo correcto, le dijo ella, mirándolo con respeto. No cualquiera tendría el valor de renunciar a la gloria y al dinero. Elías respondió con humildad. No lo hice por gloria. Lo hice por mi hijo. Laura sonrió, sabiendo que esa era la respuesta de un verdadero hombre íntegro. Con el tiempo, la vida volvió poco a poco a la normalidad. Elías rechazó la oferta del ejército, aunque aceptó dar conferencias y talleres sobre mecánica y ética en la ingeniería. Quería enseñar a otros, pero sin volver al mundo de las armas. Jesús, inspirado por la experiencia, comenzó a mostrar talento para el diseño y la invención. Pasaba horas dibujando planos y maquetas, soñando con máquinas que ayudaran a la gente en lugar de destruirla. Quiero ser como tú, papá, decía con orgullo. Elías lo abrazaba con lágrimas contenidas. No, hijo. Quiero que seas mejor que yo. Harold, por su parte, fue juzgado y condenado. Su carrera militar quedó destruida, y pasó años intentando limpiar un nombre que ya nadie respetaba. Era el recuerdo viviente de lo que la ambición ciega podía causar. Una tarde tranquila, mientras caminaban por el parque, Jesús le preguntó a su padre: ¿Crees que alguien descubrirá algún día que destruimos la pistola? Elías miró al horizonte, pensativo. Tal vez. Pero para entonces, ya no importará. Lo que hicimos fue lo correcto. Y lo correcto siempre sobrevive, aunque la verdad tarde en salir. Jesús sonrió, confiado en esas palabras. El tiempo siguió su curso. Padre e hijo construyeron una vida nueva, marcada por la adversidad superada. La historia de la pistola de 1943 se convirtió en leyenda urbana, un mito rodeado de misterio. Algunos juraban que aún existía, escondida en algún lugar secreto. Otros aseguraban que había sido destruida. Solo 2 personas conocían la verdad. Y en el corazón de Elías, esa verdad era suficiente. Una noche, mientras Jesús dormía, Elías se sentó frente al taller y contempló la barra metálica que había resultado de la fundición. La acarició con los dedos y pensó en el extraño destino del acero. Alguna vez concebido para matar, ahora aguardaba para renacer como algo útil. Elías sonrió. Al final, todos merecemos una segunda oportunidad. Y con esa certeza, apagó las luces, cerró la puerta y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, dormir en paz.